Bueno, nuevamente voy a continuar con el tema de la narrativa. En el anterior video estábamos viendo cosas para tener en cuenta, ¿verdad? Que es esta diapositiva, de que tenemos que tener en cuenta el punto de vista desde el cual se escribe la historia. Ahora nosotros también tenemos que tener en cuenta la posición del narrador, es decir, el narrador está dentro de la narración, está fuera de la narración, es parte de los personajes. ¿Dónde está ubicado el narrador? Son simplemente temas para observar en el pasaje, para saber si el narrador está dentro de la historia o no. Es simplemente cosas para que tengamos en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que contar no es solo transmitir una información. Contar es el arte de construir un mundo que tiene sus códigos y reglas de funcionamiento. Es decir, que cuando contamos una historia estamos comunicando un lenguaje, estamos comunicando un funcionamiento. Por eso su centralidad en la Biblia. De modo que aprender a contar las historias bíblicas es también cosas de adultos. O sea, contar una historia bíblica no puede ser responsabilidad de cualquiera. Siempre habrá que prestar atención a lo que dice el relato y la forma como lo dice. Muchas veces la forma en que contamos una historia determina cómo los demás la pueden entender. Por ejemplo, cómo le enseñamos a los niños las historias de la Biblia y cómo ellos la pueden entender. Por ejemplo, el tema del relato de David y Goliat. Es una historia muy importante en la que Dios se glorifica en la vida de David, pero si la contamos a un niño y le enseñamos que David mató a un filisteo y que por matar al filisteo, después de eso se fue con el favor del rey, ¿cómo va a entender un niño esa historia? Tal vez va a entender que matar está bien siempre y cuando sea algo que libere a un pueblo o que matar lo va a llevar a tener favores eh, de un rey o de una entidad más poderosa. Entonces hay que tener cuidado cómo comunicamos las historias y no solo con los niños, también con las personas adultas. ¿Qué estamos comunicando? ¿Qué nos está comunicando? Por eso, ahorita más adelante lo vamos a enfatizar, pero por eso los objetivos con la Biblia no son solamente contar una historia, sino el mensaje teológico que hay detrás de esa historia. Pensemos también cómo les contamos a los niños un relato de los jueces, el libro de jueces que vimos que era tan violento. ¿Cómo le contarían ustedes a sus hijos o a sus niños de escuela dominical en los relatos de los jueces? ¿Es prudente hacerlo o quizá esperar a que sean mayores para que ellos mismos lean la Biblia y se encuentren con esos relatos? Pero hay que prepararlos porque si no les generan crisis de pensar, uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó con esto? Entonces hay que medir cómo lo hacemos. La historia deuteronomista. Nosotros yo les manifesté que íbamos a ver algunas posturas sobre las que ustedes iban a hacer los videos. La historia deuteronomista fue propuesta por Martin Knott en 1943 y lo que él dice básicamente es que hay un autor deuteronomista que junta todos los libros después de Deuteronomio hasta Primera y Segunda de Reyes y ese es un solo libro. Es decir, la teoría de Wellhausen o la hipótesis documentaria, ya la vimos, la del Pentateuco, habla de 4 autores: elogista, yavista, sacerdotal y deuteronomista. Lo que dice esta postura es que hay una continuidad entre Deuteronomio y Josué, y por eso Deuteronomio, Josué, jueces, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes son una misma historia. Nosotros necesitamos entender esto porque nos lo vamos a encontrar por todas partes. Cuando ustedes quizás hagan un trabajo de investigación o estén leyendo un libro o algún predicador hable del autor deuteronomista o se encuentren con ese término, es bueno que tengan claro a qué se refiere. Ahora, tienen que tener cuidado cuando se refieren a deuteronómico y deuteronomista. Deuteronómico se refiere solo a Deuteronomio. Cuando hablamos de deuteronómico, estamos hablando del libro de Deuteronomio.
Cuando hablamos de deuteronomista, estamos hablando de aquellos libros o aquellas posiciones o aquellas percepciones que abarcan temas de Deuteronomio. Entonces es la historia deuteronomista porque a partir de Deuteronomio se desprenden el resto de libros. Entonces, muchos desconocen la validez de este argumento y no están de acuerdo, no se ha llegado a un consenso. Ahora, ¿por qué se llama historia? Porque dicen que puede verse como una historia única en la que está Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. Es una única historia lo que dice esta postura y dice que va desde, pues que es el cumplimiento de la tierra prometida hasta que salen de ella. Es un principio y un fin de la misma historia. Es como unos corchetes, un sándwich. Empiezan en la tierra prometida y termina donde ya no están en la tierra prometida. Se le llama deuteronomista porque dice que todos estos libros están escritos con base al al libro de Deuteronomio. Entonces se dice que es una única historia que fue escrita por un solo autor que quiso incluir todos estos elementos para hablar de la historia de Israel. Entonces, lo que él dice es que esto es una obra monumental de una importancia y significado histórico muy valioso. ¿Por qué? Por lo que ya les he dicho, abarca el cumplimiento de la promesa y muestra todo lo que pasa en el pueblo para que después pierdan la tierra. Y dice que es una historia teológica producida para los exiliados, porque como están después del exilio, necesitan escuchar y recordar cómo pasó todo lo que los llevó al exilio. Ahora, muchos de ustedes podrán decir, bueno, si ya vimos lo de la crítica literaria y ya dijimos que lo importante es acercarnos al texto, ¿por qué es importante conocer estas posturas? ¿Por qué la profe nos va a poner a hacer un debate sobre esto si en realidad nos queremos centrar en el estudio del texto? Bueno, en primer lugar, porque muchas de las preguntas que se hacen estas personas, pues es importante hacerlas, porque nos ayudan a profundizar y nos ayudan a ser mejores intérpretes de la Biblia. Nos ayudan a tener más criterios a la hora de que nos acercamos a la Biblia, a la hora de que respondemos preguntas a jóvenes que nos llegan con estas preguntas y ese tipo de cosas. Es ejercitar el pensamiento crítico. Les recuerdo, mi intención es que ejercitemos el pensamiento crítico, que salgamos de la burbuja de pensar que todo ya está dicho, de que la última palabra la tiene el pastor o un profesor o algo. No, salgamos de esa burbuja y que reconozcamos que afuera también hay muchos estudiosos de la palabra, gente que ha estudiado la Biblia durante años, que son eruditos, que se han hecho estas preguntas. Entonces, no es necesariamente para adoptar sus posturas, sino para que nosotros también nos preguntemos esas cosas como intérpretes de la Biblia, para tener un pensamiento crítico. Estas teorías nos obligan a levantar la cabeza, a no tragar entero de lo que digo yo, lo que dice otro profesor. Este es solo panorama del Antiguo Testamento, pero van a haber otras materias en las que quizá van a haber otras cosas y hay que tener cuidado de no tragar entero. No tragar entero lo que yo les digo, lo que les dice un pastor, lo que les dice un profesor, lo que les dice un predicador, ¿verdad? Es nosotros y el texto y la tradición de la iglesia. También nos ayuda a que mantengamos un diálogo constante y que tomemos en cuenta todo el texto. Si bien la idea no es que ustedes adopten una de estas posturas, la de Wellhausen o la de deuteronomista, sino que ustedes vean cómo también estas personas han llegado a esas conclusiones porque hacen un estudio mayor de la Biblia. Entonces, necesitamos aprender a ver el texto bíblico en su contexto, ver toda la Biblia, no sacar retazos de la Biblia, sino aprender a ver la Biblia como un todo, no solo retazos, porque también si yo les aseguro que si alguno de ustedes o si nosotros aquí fuéramos unos duchos en Pentateuco, nos lo supiéramos de pe a pa, lo mismo Josué, Jueces,
Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, tendríamos más criterio para decir si este señor tiene o no tiene razón. ¿Por qué? Porque conocemos la Biblia. Entonces también es para que nos confrontemos con la idea de que necesitamos conocer más la Biblia, necesitamos leer más la Biblia. Y no solo por nuestra comunión con Dios, sino por conocer la historia que Dios nos ha revelado en su palabra. Entonces, ya vimos que hay tres perspectivas vistas. La primera tiene que ver con el Pentateuco y es la hipótesis documentaria o de Wellhausen, que es la que dice que hay 4 autores, elohista, yavista, sacerdotal y otro. Esa postura. La segunda, que fue la que yo les dije, de la nueva crítica literaria, de que la importancia está en la interpretación del texto como nos llegó, pero sin menospreciar el hecho de estudiar lo demás. Y en tercer lugar, la historia deuteronomista, que abarca los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 de Reyes. Y habla de que un solo autor escribió todos esos libros con la intención de comunicar un mismo mensaje. Entonces, la idea es que ustedes en el video van a responder, van a elegir una de esas tres, la que quieran, la que les guste, la que no les guste, la que les dé rabia, no importa, elijan la que quieran y van a responder por qué razones usted creería esta postura o por qué razones las personas creerían esta postura. En segundo lugar, ¿por qué razones usted no creería esta postura? En tercer lugar, ¿qué le llama la atención, sea bueno o sea malo? Y cuarto, ¿qué piensa ahora al estudiar esta postura? Y no solo esta, sino las otras tres. ¿Cómo te acercas al Antiguo Testamento sabiendo que hay otras personas que dicen esto? ¿Cómo te acercas o cómo te ayuda en el estudio del Antiguo Testamento? ¿Cómo estás ahora pensando frente al Antiguo Testamento y su estudio? ¿Cuál es tu postura ahora? Quizás puedes decir, no sé, quizás puedes decir, la verdad me gustaría meditar un poco más, pero sería bueno que tuvieras una respuesta, ¿sí? Quizá me confunde, quizá me ayuda, pero que sea algo que describa cómo estás ahora. Y eso en 5 minutos. Ahora, ya vimos el tema de la narrativa. La narrativa abarca no solo el Pentateuco, sino la mayoría de libros de la Biblia. Y yo quiero hablar de los libros históricos o profetas anteriores. Si ustedes recuerdan, en la primera clase nosotros vimos que la Biblia hebrea divide los libros por Pentateuco o Torá, por Nebim o profetas, o Ketubim y escritos. Entonces, en Nebim, los profetas, tenemos profetas posteriores y profetas anteriores. Si pueden ir y revisar las diapositivas para verlo y refrescar la memoria, mucho mejor. Los profetas anteriores son para los judíos considerados también un poco como profetas históricos, por eso son los profetas anteriores. Además de que son profetas anteriores porque es principalmente donde inicia el profetismo en Israel, más formalmente, con un hombre que es un profeta y que viene con palabra del Señor. Moisés también era considerado un profeta, pero no tenían esa estructura de profeta todavía, sino hasta este tiempo de estos libros. Estos libros son un puente entre los libros narrativos y los libros proféticos. ¿Por qué? Porque tiene un poco de ambas. Tiene los profetas, tiene profecía más o menos, pero también tiene mucha narrativa. Entonces es un puente entre lo que vimos del Pentateuco, pero también lo que vamos a ver más adelante sobre los profetas. ¿Cuáles son los libros? Aquí hay un pequeño resumen, pero ustedes lo pueden ver en sus casas. Los libros profetas anteriores son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Entonces, es importante que sepamos estas cosas claves. Josué, conquista de la tierra prometida. Jueces, el gobierno de los jueces, dominio de la tierra y el pueblo antes de la monarquía. Y allí están los nombres de los jueces y su periodo en el que fueron jueces de Israel. En 1 y 2 de Samuel empieza la monarquía, tenemos el reino de Saúl y terminamos con el reino de David.
Y los principales profetas aquí pues son Elí y Samuel, por ahora, pero también Natán en 2 de Samuel. En 1 y 2 de Reyes tenemos ya el reinado de Salomón, la construcción del templo y el reino dividido. Recuerden cuando vimos la historia, nuevamente, si quieren pausan el video y recurren a las diapositivas anteriores donde vimos la historia. Se divide el reino, entonces queda el reino de Judá y el reino de Israel. Entonces, con ese reino dividido, todos los relatos de los reyes de Judá y de Israel están en 1 y 2 de Reyes. Y los principales profetas son Elías y Eliseo. Y tal vez podríamos decir que 1 y 2 de Crónicas están en este grupo, pero es más considerado como un grupo de escritos, porque habla de genealogías y habla de otros aspectos que no son tan narrativos. Ahora, estos libros son libros narrativos, históricos, y tienen un poco de ambas cosas, narraciones y profecía, pero no son como los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ageo, que traen juicio del Señor y que traen palabra directa del Señor. Estos son más bien profetas que hacen milagros, que hacen obras y que resaltan en medio de una monarquía quebrada. El propósito de los profetas anteriores es comunicar la historia de Israel desde los jueces, la monarquía y hasta el final en el exilio. Pero ¿cuál es el objetivo? Mostrar cómo el pueblo va en decadencia, cómo el pueblo pasa de la culminación de llegar a la tierra prometida y va en bajada hasta perder la tierra y terminar en el exilio. Ahora vamos a ver elementos esenciales de cada libro. La idea es que ustedes puedan leer estos libros en sus casas, tomando en cuenta lo que vimos sobre la narrativa bíblica, observando quién narra, por qué nos cuenta lo que nos cuenta, quiénes son los personajes. La idea es que ustedes se puedan acercar a estos libros narrativos pensando los elementos que ya les mencioné anteriormente. Ahora, tomando eso en cuenta, hay unas cosas importantes que voy a resaltar sobre cada libro. El libro de Josué tiene una función, ya la hemos dicho varias veces, y es la función de conectar el Deuteronomio con Josué y con el resto del Antiguo Testamento. Por eso muchos hablan de que es un hexateuco y todo, pero en mi opinión, Pentateuco, punto, son los 5 libros más importantes para los judíos, pero Josué da una continuidad a esa historia. Esto me parece fascinante. Josué también tiene la función de crear identidad, de generar identidad en el pueblo. Si bien en la Torá, en el Pentateuco ya vimos que eso era súper importante, aquí en Josué también porque se culmina la promesa de Abraham. ¿Y qué genera identidad en un pueblo? Las vivencias juntos. Lo que los hace como pueblo es lo que han vivido y compartido como nación. Y aquí se culmina todo el tema de la liberación de Egipto y se instauran en la tierra prometida. Entonces se crea identidad de pueblo, de nación. También algo muy importante es mostrar el fracaso del pueblo, mostrar cómo el pueblo no hace sino seguir en la misma dinámica de idolatría, de violencia, de no ser completamente genuinos delante del Señor. Y aquí un tema importante es que muchos podrían leer a Dios como el fracasado de la historia. Ojo, no estoy diciendo que Dios es un fracasado, estoy diciendo que en ese tiempo se podía tomar como el Dios fracasado de Israel. Recuerden cuántas veces en el Antiguo Testamento se dice que los pueblos cananeos le dicen a Israel, dinos dónde está tu Dios, dónde está el que te salvó. Y muchas veces se puede leer estas derrotas y esto que sucede como un Dios fracasado que no respalda a su pueblo. Pero nosotros sabemos que no es así, es un Dios soberano que en medio de todo está trabajando y está con su pueblo en un proceso de fe. Pero este es un riesgo que se puede correr por cualquier persona que lea estas historias. Un pueblo fracasado tiene un Dios fracasado. Ese era el concepto del tiempo, de ese tiempo. Pero nosotros no creemos eso. Pues nosotros no creemos que el fracaso del pueblo sea sinónimo de que Dios sea fracasado. También vemos el cumplimiento de la promesa. Se resalta mucho cómo la promesa de Dios sí se cumple.
aunque no tienen toda la tierra prometida, la promesa de Dios sí se cumple. Ahora con el libro de los jueces, nosotros tenemos que notar ciertas cosas importantes. Recuerden que nosotros ya vimos la historia y vimos algunos libros, pero para recordar la historia de Israel. Aquí estamos centrados en la parte literaria y en el mensaje teológico que quiere mostrar cada libro, porque estamos estudiando la literatura. Así que si necesitan recurrir a las otras diapositivas para ubicarse en la historia de Israel, háganlo para que tal vez no estemos un poquito embolatados. Ahora, ¿qué es importante notar en el libro? Cada vez los relatos de los jueces son más largos, más complicados y más detallados. Es decir, la decadencia del pueblo va de mal en peor. Siempre se habla más de los jueces y se habla más mal de los jueces. Hay uno que otro que resalta como un buen juez, pero siempre va en decadencia. Cada vez hay mayor degradación social, política, económica y de todo. Y miren lo interesante, jueces terminan la monarquía, pues da paso a la monarquía. Entonces es muy interesante cómo muestran toda esta degradación y muestran, lo hace pensar a uno, bueno, ¿qué va a solucionar la degradación de Israel? Entonces cuando uno lee el libro de jueces, uno se queda pensando, ¿qué es la piedad? ¿Qué pasa con el pueblo que tanto dice amar a Dios, pero no hace sino matar gente, matarse entre ellos? Recordemos lo que pasó en jueces 20 y 21, ser impiadosos, ¿verdad? Entonces, es una pregunta que nos surge. ¿Dónde está la piedad? ¿Dónde está la verdadera religión del pueblo? Entonces, el libro de los jueces puede ser una crítica a la violencia llevada a cabo por gente piadosa o religiosa, es decir, llevada a cabo por gente del pueblo de Dios. Nosotros nos encontramos con una encrucijada y decimos, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué el pueblo de Dios actúa así? Nos muestra también cómo un pueblo puede ser religioso, puede tener la Biblia en mano, pero puede tener un corazón violento. Y uno de los grandes interrogantes es Dios en el relato. ¿Qué hace Dios metido en medio de tanta violencia? ¿Qué hace Dios metido en medio de tanta corrupción y tanta cosa tan terrible que vemos en el libro? ¿Dónde está Dios allí? Entonces, muchas veces nosotros creemos que como vemos a Dios ahí, como vemos que Dios tal vez responde o Dios hace cosas, nosotros creemos que Dios acepta todo lo que está ocurriendo allí. Pero miremoslo con el día de hoy. Nosotros estamos en un contexto similar. Hay guerras, hay corrupción, hay matanzas, hay hambre, hay violencia, hay crueldad. Pero nosotros ahora sabemos que el hecho de que Dios esté presente, porque sabemos que Dios está presente, no significa que Dios apruebe todo eso. Entonces, ¿por qué no aplicamos el mismo pensamiento a los libros bíblicos? El hecho de que Dios esté presente en esos momentos no quiere decir que Dios lo apruebe. Y esto es algo que yo ya se los había dicho. Confundimos la presencia de Dios en un relato como la aprobación de Dios del mismo. Entonces creemos que si Dios está presente en un libro con esclavitud, creemos que Dios acepta la esclavitud o el maltrato a la mujer. Entonces tenemos que tener cuidado con esos elementos. Denme un segundo, por favor. Estaba verificando que estuviera grabando. Otros libros que tenemos es Primera y Segunda de Samuel. Ahora, es muy curioso que después de tener una perspectiva tan horrible de los jueces, Primera y Segunda de Samuel empiecen con Ana, una mujer, y una mujer orando, y una mujer que da a luz un profeta. Entonces uno dice, ¿por qué un relato así comienza de esa manera y cómo esto responde al problema de los jueces? Entonces la respuesta de Dios es su palabra. La respuesta de Dios es que a través de Samuel, a través de sus profetas, Él va a dirigir a su pueblo. Él va a traer su palabra a su pueblo. Pero ¿qué hace el pueblo? El pueblo dice, tu palabra no la queremos.
tu palabra no nos sirve. Nosotros queremos un rey, queremos una religión y queremos un Dios, como los demás otros pueblos. Entonces aquí nuevamente vemos cómo el pueblo va a iniciar en caída. Vemos desde Jueces y Josué cómo el pueblo va en decadencia y ahora la solución que Dios les plantea, ellos no la quieren, entonces siguen cayendo porque siguen desobedeciendo a Dios. Y es muy bello esto, sí, es muy bello, porque Dios nos muestra lo humanos que somos, lo humanos que es el pueblo, lo humano que es el pueblo. Y, y algo, no sé si ya se los dije o se los voy a decir ahora, pero Dios nos enseña con historias. Miren que he hablado mucho de la narrativa y los relatos. Dios nos enseña a través de relatos. ¿Por qué Dios se ha revelado a nosotros por medio de historias? Por medio de la historia de un pueblo. Y la historia de un pueblo que no hace sino embarrarla. Entonces, miren que muestra cómo Dios, el elemento pedagógico, cómo Dios nos quiere enseñar por la historia y nos muestra lo humanos que somos y la necesidad que tenemos de ser redimidos del pecado. Esto es principalmente lo que nos muestran estos libros, la increíble necesidad que tiene el mismo pueblo de Dios de ser redimido de su pecado. Entonces, el libro de Samuel es narrativo, o sea, es completamente un relato y los temas de Samuel son variados. Nos cuentan hechos de los reyes, nos cuentan de los profetas, nos cuentan de las guerras. Es bastante diverso, es muy recomendable, les recomiendo que lo estudien. Y los relatos son sobre identidad, teología, fe, todo. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que los temas teológicos no se pueden separar de los temas narrativos, de las historias. Un mensaje teológico que nos quiera comunicar estos libros va completamente ligado a los personajes, a la historia, al escenario, al contexto, entonces no podemos desligarlo. Entonces, los textos bíblicos narrativos son historia teológica o historia predicada. Es como hoy en día yo escribir una historia y que esa sea mi predicación. Es como Jesús con las parábolas. Jesús predicaba contando una historia y es exactamente como Dios nos predica a nosotros por medio de las historias. Por eso nosotros necesitamos aprender a ser sensibles a cómo la Biblia misma se nos presenta. Yo sé que muchos de nosotros nos ha pasado que nos da pereza o sí, nos da pereza o nos genera conflicto, o nos genera incomodidad o se nos dificulta leer los libros históricos, leer libros como Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Reyes. Nosotros tendemos siempre a leer los evangelios, a leer las cartas de Pablo, a leer los salmos, a leer los proverbios o a leer a los profetas. No estoy diciendo que sea mal, pero estoy diciendo que muchas veces menospreciamos o pasamos por alto los libros narrativos. Y miren que estoy tomándome casi una clase para hablar de la narración bíblica. La narración bíblica es completamente sustancial en la revelación de Dios a su pueblo. Dios, así como Jesús enseñó con parábolas, Dios decidió revelar su palabra por medio de historias. Entonces necesitamos ser sensibles a la historia que Dios nos está contando. ¿Por qué Dios nos contaría una historia como Jueces, como Primera y Segunda de Reyes, como Samuel? Perdámosle la pereza a esos libros. Y no solo la pereza, también el hecho de leerlos de corrido. Pongámonos la tarea de los elementos que les he dado, cómo escribe el autor, cómo nos cuenta la historia, cuáles son los personajes. Leamos la Biblia como una historia y no le tengamos pereza, porque la verdad teológica está revelada en toda la escritura y eso incluye los libros que nos da pereza muchas veces leer o que decimos que no entendemos. Pero yo estoy segura que si nos sentamos y con la ayuda del Espíritu Santo nos sentamos a leer esos libros, vamos a comprender muchas cosas. Entonces, por favor,
seamos sensibles a cómo la Biblia se nos presenta. Recuerden, casi la mitad de la Biblia se nos presenta en forma de historia. Debe ser por algo. Entonces, si la Biblia se nos presenta como relato, pues tenemos que verla como relato. El problema de la teología es que queremos como que imponerle a la interpretación bíblica algo que no le corresponde. Se los dije al inicio, seamos humildes al acercarnos al texto bíblico. Tratemos de quitar nuestras presuposiciones, nuestro bagaje, nuestra cosmovisión, y acerquémonos al texto bíblico con humildad. ¿Por qué Dios nos cuenta esas historias? ¿Cuál es la verdad teológica que hay detrás de cada una de las historias de la Biblia? Y miren, muchos podemos decir, pero es que ¿acaso nosotros somos niños para que nos cuenten con historias? Dios usa las historias para hablarnos a nosotros. Entonces tenemos también que ser humildes para aceptar cómo Dios ha decidido revelarse a nosotros. A nosotros nos corresponde ver la teología que hay detrás en esas historias. No quedarnos solo con leer la historia, con leer los personajes, no. Nos corresponde ir más allá. ¿Por qué nos cuentan esta historia así? Por ejemplo, en Samuel. ¿Por qué nos cuentan cómo es Saúl y cómo es David y por qué se ve tanto la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la verdad teológica que hay detrás de eso? No nos quedamos solo en los personajes, nosotros trascendemos. Señor, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que nos quieres mostrar? El mensaje teológico. Hago un paréntesis, ¿a qué me refiero con mensaje teológico? El mensaje teológico es la verdad teológica, es la verdad universal, la verdad que describe a Dios, la verdad que perdura por los siglos, la verdad que trasciende culturas, que trasciende idiomas, que trasciende épocas. ¿Cuál es el principio teológico aplicable para toda cultura, toda nación, toda época? ¿Qué hay allí? Quizá un ejemplo de esto, Samuel, sea que yo he estado estudiando Samuel y me he estado haciendo esas preguntas. El tema de cómo se comparan Saúl y David, el tema de la guerra, el tema de que David a unos los mata porque sí, pero constantemente se niega a matar a Saúl y siempre nos muestran a David como el bueno. Yo ahí me pregunto, Señor, ¿cuál es la verdad teológica? A manera personal Dios me ha hablado, pero yo ¿qué verdad teológica puedo ver hasta ahora? El peligro que hay de compararse con otros. Y es que así empieza Primera de Samuel. El pueblo se compara con otras naciones y quiere un rey. Luego Saúl no hace sino compararse con David y se muere y termina embarrándola. Luego David a veces se compara con otras cosas y también comete errores por sus comparaciones. Entonces, algo que yo por ahora he descubierto de Samuel es el principio universal de que las comparaciones, el hecho de querer ser como los demás, me lleva a pecar contra Dios y contra mi prójimo. Miren que es una verdad sencilla, pero es una verdad que trasciende todas las culturas. A manera de ejemplo, obviamente el libro de Samuel tiene más verdades teológicas, pero es una que he descubierto en mi tiempo personal. Es a eso a lo que me refiero. Primera y segunda de Reyes. El libro de Reyes no trata solamente de reyes. El libro de Reyes no es solo decir que este fue rey de tal, este fue el del rey de tal. No. El libro de Reyes es bastante interesante porque nos habla de personajes. Son historias. Nos cuenta situaciones, nos cuenta sitios geográficos. Qué rico leer Reyes con un mapa al lado y ver dónde se mueven, para dónde van. Eso es una riqueza increíble. Nos cuentan una historia teológica. Aparecen reyes, aparecen profetas, aparece gente poderosa, aparece gente rica, aparece gente común, gente pobre. O sea, es una historia muy, muy enriquecedora. Y tienen en común que las vidas de todos están marcadas por su actitud hacia Dios. ¿Cómo reaccionan o cómo es su actitud hacia Dios, hacia el Señor, hacia los profetas, hacia los reyes? Es una situación bastante humana, es muy real y muy milagrosa también. Hay muchos milagros en los reyes.
La manera en que cada individuo responde a Dios, eso marca la diferencia. La manera en que los reyes responden a Dios, en que el profeta, en que el pueblo, es muy enriquecedora. Entonces, cuando lean esos libros, observen esas cosas. ¿Cómo reacciona la gente delante del Señor? ¿Cuál es la actitud de un profeta con la gente? ¿Cuál es la actitud del rey con la gente? Todo eso nos está revelando situaciones y verdades teológicas. Y bueno, hay dos caras en la representación de Reyes, porque en Reyes es el tiempo del reino dividido y de la monarquía. En Primera de Reyes con Salomón, la Edad de Oro, y luego la división del reino, y ya luego en Segunda de Reyes. Pero miren que nos muestra que por causa de David el pueblo tiene esperanza. Un paréntesis, aquí empieza la opresión. Salomón oprime al pueblo, luego su hijo empieza a oprimirlo. Entonces miren que con David empiezan a recordar un reinado de David y empiezan a tener esperanza. Por causa de los reyes malos se condena a Israel y a Judá. Recuerden, las actitudes de los reyes hacen también que Israel y Judá caigan en el exilio. Ya lo vimos en la historia. Como si quieren repasar las diapositivas, háganlo. Cómo los reyes actúan, vea, la actitud de los reyes hacia Dios lleva al pueblo al exilio. Entonces, todas esas cosas enriquecen el estudio de la Biblia. ¿Qué problemáticas hay? La participación de Dios en la división del reino. Vemos cómo Dios está en esta división, vemos cómo se pierde la tierra. No duró mucho tiempo el cumplimiento de la promesa, se empieza a perder la tierra. Se reparten las 12 tribus y la identidad como pueblo desaparece, precisamente porque estamos empiezan a cocinar el ambiente para el exilio y se destruyen los símbolos materiales de la fe. Así terminan los reyes, en los libros de los reyes, en el exilio, todo queda destruido. Pero lo lindo es que el centro teológico, recuerden, principio teológico, el centro teológico es que Dios está a cargo de la historia. Su palabra se cumple. Su palabra sí se cumple. Y Él está en el centro de la historia. Recuerden que en un devocional hablamos de que Dios es el Dios de la historia. Ahora, viendo todos estos relatos, nosotros pensamos, bueno, ¿para qué se escribe la historia? Yo les dije que necesitamos apreciar un poquito más la narrativa bíblica, porque Dios nos evangeliza y se revela a sí mismo por medio de historias, porque no simplemente dice yo soy así, yo soy así, yo soy así, no, nos cuenta cómo Él se ha manifestado en la vida de los hombres y nos deja con las preguntas. ¿Y para qué se escribe la historia? Pues primero, se los he dicho varias veces, por finalidad didáctica, por pedagogía, porque con una historia, así como Jesús con los evangelios contaba con parábolas, Dios nos cuenta con historias. Miren lo lindo, si vemos los evangelios, Jesús nunca explicaba todas las parábolas, o si lo hacía, se las explicaba solo a sus discípulos. Es casi lo mismo con la historia en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo. Tal vez no tenemos una explicación directa, pero por eso mismo, qué lindo ejemplo el de Jesús con sus discípulos. Llegar a Él y decirle, Señor, ¿qué es lo que nos estás comunicando con esta historia? ¿Qué es el principio que nosotros podemos aplicar? Y vemos cómo Jesús explica esas parábolas y esperamos que por medio del Espíritu Santo Dios nos explique su historia. Entonces, por finalidad didáctica, por enseñarnos. Jesús hablaba en parábolas para enseñar. También otra forma de la narración es el tema de la exaltación de un héroe. Los personajes, vimos en el video de Sicre, la importancia que tiene el Pentateuco para los judíos es por el tema de los personajes. A nosotros nos encanta tener personajes a quienes mirar, a quienes admirar. Entonces nosotros vemos un personaje y nos identificamos con él. O tal vez decimos no queremos ser como él. Entonces miren que la historia se cuenta porque así tú te puedes identificar o puedes decidir quién quieres ser o quién no quiere ser. Ahora, ¿qué es común que nos encontremos en las narraciones? Ahorita yo les mencioné qué debemos tener en cuenta para estudiar las narraciones. Ahora les quiero mencionar con qué nos vamos a encontrar.
Nos vamos a encontrar con historias de personajes militares, en los jueces, en Josué, en Samuel, en Reyes, en las historias nos vamos a encontrar con personajes militares, con motines de guerra, con cómo capturan, cómo ganan un imperio, nos vamos a encontrar con todo eso. Entonces, muchas veces esas historias se caracterizan por exagerar números, por exagerar la cantidad de muertos. Y si ustedes estudian minuciosamente las versiones que hay de una batalla y de otra, en Josué, en Reyes, a veces no coinciden los números de una batalla o de otra, precisamente porque en algunos casos es exageración. Así como cuando los países contamos una historia y exageramos, pues estamos contando la historia para generar más impacto. También pasa lo mismo con los relatos bíblicos. Eso no los hace menos verídicos ni menos poderosos. Recuerden, el énfasis no está en cuántos soldados mataron a otros soldados. El énfasis está en que Dios estaba ahí o no. El principio teológico. Recuerden, no es la cantidad, no es cómo, no es dónde, sino el principio teológico. Y bueno, también vemos aquí los milagros. Ya les dije, yo creo en los milagros. Y esos milagros también cuentan la historia de quién es Dios. ¿Con qué nos vamos a encontrar también? Nos vamos a encontrar con la historia de la voluntad humana sin intervención divina. ¿Cómo así? Por ejemplo, con David y Betsabé. Con David y Betsabé, nosotros vemos que David cometió adulterio porque fue un estúpido. David cometió adulterio porque quiso, pero ahí no hubo intervención humana, ¿verdad? Allí no hubo intervención divina. Fue puramente la estupidez humana la que llevó a David a pecar. Entonces, nos vamos a encontrar con relatos donde el hombre toma decisiones y no involucran a Dios. Vemos también, por ejemplo, la historia de Salomón, cuando Salomón decide casarse con muchas mujeres y hacerles templos. Esas son decisiones de la voluntad humana, no tienen nada que ver con Dios. Entonces Dios en esos relatos nos muestra también cómo los humanos somos humanos y tomamos decisiones estúpidas sin tener en cuenta la intervención divina. Ahora, nos vamos a encontrar con historias, ya les dije, militares, de guerra y todo, nos vamos a encontrar con historias de decisiones estúpidas humanas, pero nos vamos a encontrar con historias, y esta es la mayoría, historias teológicas, donde unen ambas cosas, pero lo transforman para una verdad teológica, lo transforman para dar un mensaje de quién es Dios y quién es Él con su pueblo. Entonces, eso, cuando vayamos a acercarnos a la narrativa, nos vamos a encontrar con ese tipo de historias. Ahora, la Biblia es contada como un relato, pero eso no quiere decir que la Biblia sea un libro de historia, así como cuando leemos un libro de la conquista de América y todo eso. No es un libro de historia, pero contiene historias que revelan a Dios. Es decir, nosotros no nos acercamos a la Biblia para definir exactamente fechas, ni historias, ni datos, sino para conocer a Dios. Entonces, obviamente los datos históricos son importantes, nos ayudan también, pero la Biblia es una historia teológica, contada desde la perspectiva de Dios. La Biblia es un todo que cuenta la historia de la revelación de Dios, cómo quiso revelárselos. ¿Y por qué? Porque importa más el mensaje que los detalles de la historia. Cuando yo cuento una historia, importa más mi intención, el mensaje que yo quiero dar, que los detalles de la historia en sí. Entonces, nosotros, bueno, aquí les estoy dando como a manera de resumen cómo debemos acercarnos al texto bíblico. Y bueno, la importancia, nosotros tenemos que pensar en la importancia de mirar la Biblia como un todo y no como un pedazo. Tengamos cuidado con extraer un texto, con sacarlo de su contexto y aplicarlo. Vuelvo a decir, Jeremías 29.
yo sé los planes que tengo para vosotros. A veces los sacamos de su contexto. Necesitamos estudiar el contexto y conocer el trasfondo de todo el libro. Entonces, si vamos a predicar, si vamos a enseñar, si vamos a estudiar un libro para nosotros, estudiemos un libro en su totalidad. Estudiemos un libro para entender su mensaje macro y luego si cuando nos leamos toda la Biblia entender por qué ese libro está ahí ubicado, por qué ese libro tiene sentido con el que está acá y con el que está acá. Tenemos que aprender a mirar la Biblia como un todo y no como un pedazo. Y ser minuciosos en observar la actitud del autor del texto. Muchas veces nosotros pasamos de corrido porque creemos que Dios es el autor. Ahora, Dios nos reveló su palabra, Dios es el autor, Dios inspiró a los autores bíblicos para escribir, ¿sí? Pero nosotros tenemos que reconocer que hay diferentes estilos, hay diferentes formas de comunicar un mensaje. Tenemos que tomar en cuenta las actitudes de los autores. También tenemos que tomar en cuenta que la historia de la Biblia es una historia contada para un pueblo específico en un tiempo específico. No fue escrita directamente para nosotros. Los autores las escribieron pensando en una audiencia, así como cuando yo pienso en escribirle una carta a mi mamá, pienso en ella, pero si la lee alguien en 50 años, puede asumir cosas de allí para ellos, pero la carta no fue escrita para ella, para ellos. Es lo mismo con la Biblia, fue escrita para un contexto determinado, entonces tenemos que respetar ese contexto. Después de entender cuál era el mensaje para ellos, puedo pensar cuál era el mensaje para mí, porque Dios también nos habla, obviamente su palabra. Entonces hay que pensar en el detalle del mensaje.